Bien, hoy quiero compartirles una porción de las Escrituras. Algo que dijo nuestro precioso Señor Jesucristo, el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo tenemos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Oye bien lo que dijo el Señor, querido amigo y amiga que me escucha. Allí dice así: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sí, palabras del Señor Jesucristo, que le dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El deleite del Señor Jesucristo en esta tierra era cumplir la voluntad del Padre, como estaba escrito de Él en los Salmos: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesucristo vivió para agradar al Padre. Jesucristo vivió para hacer la voluntad del Padre. Y eso lo llevó a tomar acción para poder hacer la voluntad del Padre. Él tuvo que dejar su gloria, la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, antes de que Él formara los montes y los collados, antes de que formara las fuentes de las aguas, los arroyos que van entre los montes, antes de que formara los ríos y los mares, los desiertos y las llanuras y las selvas, antes de que formase todo, el Hijo estaba con el Padre. Pero el hacer la voluntad del Padre lo llevó a abandonar la gloria que tenía con el Padre desde que el mundo fue creado y de antes de la fundación del mundo. Lo llevó a hacerse hombre. Llevó a la divinidad a tomar forma de hombre, a tomar un cuerpo humano, como dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hacer la voluntad del Padre llevó a Cristo a encarnarse, a hacerse como semejante a los hombres, a caminar en esta tierra en obediencia al Padre eterno. Lo llevó a participar de la naturaleza humana para poder morir a favor del hombre. Tenía que humanizarse. Ese es el gran misterio de la piedad, como dice en 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Lo llevó
a la humanidad a humanizarse. El hacer la voluntad del Padre los llevó al desierto 40 días para ser tentado por el diablo. Los llevó a abstenerse de alimento. Los llevó a tener sed. Los llevó a fatigarse, como nos cuenta en Juan capítulo 4, que cansado del camino se sentó junto al pozo de Jacob. El hacer la voluntad del Padre lo llevó a ser vituperado, lo llevó a ser golpeado por manos humanas, lo llevó a que finalmente ser crucificado en una cruz. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como dice en Isaías 53:6, lo llevó a ser molido por nuestros pecados, lo llevó a poner su vida en expiación por el pecado. Eso fue lo que le costó al Hijo de Dios el hacer la voluntad del Padre, poner su vida y derramar su vida hasta la muerte. Como dice Isaías capítulo 53, lo llevó a buscar lo que se había perdido. Lo llevó a poner su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que le costó al Hijo de Dios hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era salvar al ser humano que se ha descarriado como oveja, al ser humano que ha torcido su camino, y por eso le ha venido tanta desgracia, por eso le ha venido la miseria, la maldición, porque torció los caminos de Dios. Pero el hacer la voluntad del Padre era venir al Hijo Eterno a salvar. Porque Dios es un Dios que salva, un Dios salvador. Como dice en Isaías 43:11, yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Él no hay quien salve. Él es el Dios de Israel que salva. Como dice Isaías 45:15. Pero para ser salvado hay que mirarlo a Él. Por eso dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero dirás, ¿salvar de qué? Salvar de una sentencia por causa del pecado, una sentencia de muerte. Para eso vino Jesús, a salvarnos de esa sentencia de muerte por causa del pecado. ¿Sabes que una vez un hombre, teniendo uso de razón, sabiendo qué es bueno y qué es malo, y escoge el mal, y escoge pecar e ir en contra de la voluntad de Dios, queda bajo una sentencia de muerte, queda bajo condenación? La Biblia nos dice, Romanos 5:16, que a causa de un solo pecado vino el juicio de condenación, de uno solo. No necesitas haber hecho 1.000.000 de pecados, uno solo
te cierra las puertas al reino de Dios. Un solo pecado. Un solo pecado trae juicio sobre el pecador. Adán y Eva, un solo pecado hizo que los echaran del huerto. Un solo pecado. Así es de que no se necesita ser un experto en pecar. Uno solo te cierra las puertas al reino de Dios. Y todos han cometido, ya sea pocos o muchos, todos han pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. No hay hombre justo que haga el bien en la tierra y nunca peque. Eclesiastés. Nos dice el libro de Eclesiastés 7:20. La realidad es que todos han pecado y todos necesitan ser salvos de esa sentencia de muerte que ya está sobre el hombre pecador. Ezequiel 18:4, el Señor dijo, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. Pero luego dice, el alma que pecare, esa alma morirá. El alma que pecare, esa alma morirá. Sentencia de muerte al pecador. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Por eso todo hombre necesita un Salvador, sea religioso o no sea religioso. Todos están bajo condenación. Por eso Pablo dijo, no hay diferencia entre judío y griego. Todos están bajo pecado. No hay diferencia entre el religioso y el que no lo es. Todos han pecado. El que no es religioso pecó sin religión. Y el religioso pecó teniendo religión. Todos necesitamos un Salvador. Y Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre que le envió. Y esa voluntad era salvar al hombre. Salvarlo de la sentencia de muerte. Salvarlo de la condenación. ¿Sabe que Él fue nuestro sustituto? La paga del pecado era muerte. Cristo sufrió la muerte por nosotros. Él sufrió la sentencia de muerte a favor del que creyera en Él. El justo juicio de Dios, el justo juicio de Dios cayó sobre su propio Hijo. Él llevó la sentencia, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Solo a través de Cristo podemos obtener el perdón y la reconciliación con Dios. Para eso vino Cristo al mundo, para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad era salvar y reconciliar al hombre consigo mismo a través de la sangre, de la expiación, de la sangre de Cristo. Por eso Romanos 5, 10 y 11 dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y luego en el versículo 11 dice que nos gloriamos en Dios por Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Cuando hay reconciliación es que había enemistad.
y el hombre se ha enemistado con Dios por causa del pecado. Por eso, el hombre anda en tinieblas y practica el pecado, porque está alejado de Dios. Pero a través de Cristo se nos anuncia la paz con Dios. Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz. Él, Jesucristo. La voluntad del Padre que vino Cristo a cumplir era reconciliarnos con Dios. Era salvarnos de la sentencia de muerte, de la condenación, del lago de fuego. Porque allí es donde van a parar todo el pecador que no se arrepiente y no viene a Cristo. Le espera el lago de fuego. Por eso Jesucristo dijo, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, léelo allí. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ofrece el perdón en Cristo, la reconciliación, la paz con Él. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tú puedes ser reconciliado con Dios a través de Cristo, pero así como el hacer la voluntad del Padre le costó a Cristo dejar su gloria, encarnarse, sufrir, obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, también la fe tiene su obra. Y si tú quieres salvarte, tienes que tener fe en Jesús, fe en su sangre. Romanos 3:24 y 25. En quien tenemos propiciación por medio de la fe en su sangre. A través de la sangre tenemos el perdón. A través de la sangre de Cristo tenemos la paz con Dios. Fue el precio de nuestro rescate. Jesucristo dijo que no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra rescate viene del griego lutrón, que significa el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra redención. Él vino a dar el precio, era su vida, su sangre. Era el precio de nuestra redención, de nuestro perdón. Y a través de su sangre tenemos el perdón, a través de la muerte de Cristo. Pero es por fe que somos salvos. Y la fe es creyendo. La fe cree lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan escribió estas cosas, os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En su nombre tenemos perdón y vida eterna. De Él dan testimonio todos los profetas. Como dice Hechos capítulo 10, que los que creen en su nombre recibirán el perdón de los pecados. No solamente el perdón, sino la vida eterna.
La salvación es por fe, creyendo en el sacrificio de Cristo, en lo que Él hizo a favor nuestro. Pero es una fe que actúa. La fe verdadera es la fe que obedece a la voz del Señor. Es una fe que deja de hacer lo malo. Es una fe que le cree a Dios. Y como le cree a Dios, se arrepiente. Porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y la fe le cree. Y la fe se arrepiente. El Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La fe que produce obediencia es una fe que se arrepiente. Una fe que se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. La verdadera fe se convierte de las tinieblas a la luz. La verdadera fe oye la voz del buen pastor y le sigue. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. La fe le sigue. Porque la fe que no le sigue no es fe. La fe que no le obedece no es fe, es engaño. Se engaña a sí mismo. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, capítulo 2, versículo 20. La fe tiene que producir una acción, como la acción de Cristo que dejó su gloria para venir a caminar como hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo no solo dijo, los salvaré. El Padre no solo dijo, los salvaré. El Padre envió a su Hijo y el Hijo vino. Así la verdadera fe no solamente dice, yo creo. La fe dice, yo creo y me arrepiento. La fe dice, yo creo y me convierto de las tinieblas. La fe dice, yo camino con Cristo. La fe dice, yo tomo mi cruz y le sigo. Abandono el mal, abandono el pecado. La fe camina con Cristo. La fe camina en la luz. La fe recibe la vida que viene de Dios porque le cree a Jesucristo. Y cuando uno le cree a Jesucristo, recibe vida de parte de Dios. Recibe el Espíritu Santo para que pueda caminar con Dios en este mundo. Bien, termino con esto. La sangre ya fue vertida en la cruz del Calvario para el perdón. Es lo único por medio del cual tú puedes obtener perdón. No es yéndote a confesar ante un hombre mortal y pecador. Si tú quieres el perdón, tienes que ir a la fuente del perdón, que es Cristo. No es haciendo penitencia, eso no sirve para nada. Si haciendo penitencia pudiera obtener el perdón, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué fue crucificado? Si con penitencia puedo abrirme las puertas de los cielos. Ni la religión basta, ni las buenas obras bastan. De otra manera, Cristo no hubiera tenido que ser vituperado y crucificado. Lee tu Biblia. La salvación es por fe en Cristo, en su obra, en la cruz del Calvario. Por eso Pedro luego escribiría, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. Y 1 Pedro 3:18 dijo,
El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él vino a llevar a muchos hijos a gloria, Hebreos 2:10. Pero es a través de lo que Él hizo, no lo que tú puedas hacer. Tú tienes es que creer en Él y seguirle. Esa es la fe. Tomar tu cruz y seguirle. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, es decir, el que no quiera perder su vida de pecado, ese la va a perder. El que quiera salvar su vida, es decir, su vida presente, ese la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Porque de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La salvación de nuestra alma solo está en Jesús. Él llevó la sentencia por nosotros, la sentencia de muerte. Y ahora su sangre nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La cuenta es anulada. La cuenta de nuestros pecados es borrada. Y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida a través de la fe en Jesucristo. Bien, si quieres, pero debes recibirle como tu Señor y Salvador. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, allí lo puedes leer. Bien, hoy puedes recibirle como tu Señor y Salvador, creyendo en Él y en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, para tu perdón. Hoy tu cuenta puede ser cancelada. Tu cuenta de pecado puede ser borrada por la sangre de Cristo. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. Yo solo te voy a guiar en esa oración de fe y de entrega, pero se la vas a estar diciendo al que todo lo oye y al que todo lo ve, al Señor Jesucristo. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor, sabiendo que Él está aquí. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, alejado de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que viniste a cumplir la voluntad del Padre. Y esa voluntad era salvarme y limpiarme de mis pecados. Creo que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a andar contigo en este mundo que se aparta más y más de ti. Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados y lávame en tu preciosa sangre de todos ellos. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Cámbiame, lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme y para perdonarme. Recibo hoy tu salvación
en el nombre de tu Hijo Jesús y por tu gracia. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de un estado de condenación a salvación, por la sangre de Cristo que nos abre el camino hacia el reino de Dios. Es la sangre del perdón, la sangre de la reconciliación y la sangre del pacto eterno. Bien, que Dios te bendiga.